y pues tengan muy buenos días, ¿verdad? En esta ocasión pues vamos a comenzar ya un nuevo contenido que tiene que ver con las inecuaciones cuadradas. Previo a entrar a este contenido me gustaría abordar un ejemplo sobre un tipo de inecuación. Concretamente es un sistema de inecuaciones que pues por ahí nos hacen la sugerencia de que abordemos este tipo de problemas, ¿verdad? O mejor dicho, este tipo de ejercicios para que conozcan su resolución, ¿verdad? Este no es un ejemplo propiamente del contenido de este día, pero sí es saludable que conozcamos cómo resolver este tipo de situaciones. Así que usted en pantalla ahorita va a poder ver que el problema 3 dice, fíjense bien, dice de la siguiente forma. ¿Qué valores de X? ¿Qué valores de X? ¿Qué valores de X satisfacen ambas desigualdades? Satisfacen ambas desigualdades. Ambas desigualdades. ¿Qué valores de X satisfacen ambas desigualdades? Y me dan la expresión. Usted se recuerda más o menos de esto, luce como un sistema de ecuaciones, lo único que aquí se le llama sistema de desigualdades. Tenemos X más 2 debe ser mayor que menos 3. Y por aquí, por el otro lado, tenemos que 3X debe ser mayor que 9. Ok. Bueno, quito esto y pues me centro otra vez en la pizarra. Bueno, voy a solicitar si alguien puede corroborar si me escuchan, por favor, aunque sea ahí en un mensajito a través del chat. Sí, profe, si se escucha, o no, profe, no se escucha, ¿verdad? Que sea ahí en un mensajito del chat. Bueno, perfecto, Rebeca, muchas gracias. Bueno, a esto, fíjense bien, se le llama sistema de inecuaciones. Y son dos inecuaciones. Sí, son dos inecuaciones. La primera y la segunda. Entonces la idea, fíjense bien, aquí la idea es encontrar intervalos para la variable X que satisfagan ambas condiciones. Es decir, un valor de X que satisface tanto esta inecuación como esta otra. ¿Cómo procedemos para solucionar estos sistemas de inecuaciones? Ojo que aquí no son ni tan siquiera sistemas de dos variables, es decir, son dos inecuaciones de una variable que tenemos que encontrar el intervalo donde ambas inecuaciones son verdaderas. La estrategia es la siguiente, fíjense bien, se va a resolver cada inecuación por aparte. Es decir, vamos a resolver la primera y resolver la segunda por aparte y después vamos a ilustrar su conjunto solución. Así que aquí le voy a colocar, fíjense bien, resolviendo la inecuación 1 y por aquí le voy a colocar resolviendo la inecuación 2. Cuando lo pongo entre paréntesis hago referencia a cada una de las inecuaciones que me aparecen. Ok, entonces veamos la primera. Vamos a resolver la primera, a ver cuál es el intervalo de solución. Tenemos X más 2 debe ser mayor que menos 3. Y tenemos la otra que dice 3X mayor que 9. ¿Ok? Bueno, resolvamos la primera, fíjense bien, resolviendo la primera inecuación. Si ustedes se recuerdan, lo único que tenemos que hacer aquí en este caso es una simple transposición de términos, ¿verdad? Entonces usted tendría algo más o menos así. X es mayor que menos 3 menos 2. ¿Sí? Ya al hacer la transposición de términos. Luego tendríamos X mayor que menos 5. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que la primera inecuación se satisface para este intervalo, para los x mayores que menos 5. Veamos la segunda inecuación para ver cuál es su solución o dónde está su intervalo de solución. Para resolver la segunda inecuación, lo que tendríamos que hacer sería, pues ya si usted recuerda, lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar por 1/3 en ambos lados de la desigualdad. Y esto pues me va a llevar a la expresión x debe ser mayor que 9/3. Y por aquí tenemos, fíjense bien, entonces que x debe ser mayor que 3. Y tenemos justamente ya otro intervalo de solución. Fíjense bien, tenemos que los valores que satisfacen, ¿sí?, a la segunda inecuación son los x mayores que 3. Pero hasta aquí, si nosotros vemos, no tengo una información clara. Es decir, yo no puedo asegurar que si tomo un número de este intervalo de acá o de esta expresión de acá, a lo mejor sí va a satisfacer la primera condición, pero la segunda muy posiblemente no la satisface. O lo mismo acá, yo puedo tomar un valor x que sea mayor que 3 y a lo mejor solo va a satisfacer la segunda, pero la primera no. Entonces yo lo que necesito es encontrar un intervalo de números reales para el cual se satisfaga tanto la primera como la segunda. Vamos a ver si existe, porque a veces puede ser que no exista ese intervalo, ¿verdad? Para saber si ese intervalo existe o no, nos vamos a auxiliar de la recta numérica y de la gráfica de las soluciones. Fíjense bien. Vamos a graficar las soluciones en una misma recta numérica. La solución de las dos inecuaciones las vamos a graficar en una misma recta numérica. Déjenme darle pase aquí a un chico. Ok, entonces, fíjense bien, aquí voy a hacer yo mi recta numérica. Y vamos a ver, voy a graficar el primer punto. Quiero ver, dice x mayor que menos 5. Entonces, al menos 5 lo voy a poner como por acá. Al menos 5, ¿sí? La primera solución me dice x mayor que menos 5. Entonces, como dice mayor, burbuja vacía, ¿verdad? Como dice mayor que menos 5, entonces su solución es todo lo que está a la derecha. ¿Sí? Luego voy a graficar este otro, ¿sí? En la misma recta numérica, el x, lo que me dice x mayor que 3 o x que pertenece a los reales, tal que es mayor que 3. X mayor que 3 queda delante de menos 5, más o menos como por acá, y como me dice mayor que, entonces tenemos por acá, ¿sí? Tenemos por acá ese otro número. Como me dice mayor que, entonces son todos los números reales que son mayores que menos 3. Lo voy a marcar con otro color. Fíjense bien. Por aquí. Ahora, fíjense bien. Hágase una pregunta. El intervalo, fíjense bien, el intervalo de los números reales mayores que menos 5 satisface a la primera inecuación. Y el intervalo de números reales x mayor que 3 satisface a la segunda condición. Pero si nosotros nos fijamos, esta zona que queda aquí marcada tanto por azul como por negro, algo nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, quiere decir que esta área de acá, la que está marcada por las dos soluciones, es solución tanto de la primera como de la segunda. Por ejemplo, tomemos un número que esté en la intersección de ambos conjuntos de números reales. ¿Cuál podría ser un número? A ver, necesito voluntarios.
¿Cuál sería un número que podría estar en la intersección, es decir, en el área común entre ambos números, entre ambos conjuntos de números reales? ¿Algún voluntario? 2. Vaya, 2, fíjense bien, 2 estaría acá. Solo estaría en la primera, no estaría en ambos. ¿Alguna otro valor? ¿Algún otro valor? ¿Algún otro valor? En -1. -1. Vale, -1 está por acá. Fíjense bien. Nosotros necesitamos probar un número real que esté en la intersección de ambos conjuntos. Si ustedes se fijan, esta área de acá es el área de intersección. Ahí sucede tanto x mayor que -5 como x mayor que 3. Entonces, probemos un número que esté en esta región, en la región que ha quedado con el color. ¿Cuál podría ser? Práctica, ¿qué pasó? Que Hola, te hola. amo. Permítanme un momento. Vamos a ver. Yo creo que ya estuvo, ya lo pudimos controlar. Vale. Entonces, quedamos. ¿Cuál podría ser un número real? Ahí si gusta responda a través del chat. ¿Cuál podría ser un número real que quede en la intersección de estos dos conjuntos? Es decir, un número aquí que quede marcado tanto por lo azul como por lo negro. ¿Cuál podría ser? ¿Qué número real podría ser? ¿Alguien? ¿Qué número real está en esta área de acá, en esta región? Hola, hola. Un número real que esté adelante de 3, chicos. ¿Cuál podría ser? Sí, en efecto, cabal, familia. 4. 4 es un valor que está en esta región, ¿sí? En la región de intersección. Es decir, que esta es el área de intersección de x mayor que -5 y x mayor que 3. Entonces veamos, si el 4 cumple las dos condiciones. Fíjense bien, ahí hemos tomado un valor de prueba. Probando, le vamos a poner aquí. Probando. Vamos a ver, de la primera inecuación, me habla que el valor que tome x más 2 debe ser mayor que -3. Entonces, como ahora he probado 4, vamos a ver, sería 4 más 2, ¿será que es mayor que -3? 4 más 2, 6. En efecto, 6 es mayor que -3, verdadero. He tomado un buen número y se cumple para esa condición. Veamos la segunda. 3 multiplicado por 4 debe ser mayor que 9. Y en efecto, 3 por 4 es 12, ¿verdad? Y 12 es mayor que 9. Entonces, ¿cuál es la región solución para este sistema de inecuaciones? La solución es lo que ha quedado marcado tanto por el color azul como por el color negro, es decir, es la región de intersección de ambos. Entonces, el conjunto solución, aquí lo podemos poner, conjunto solución sería los x que pertenecen a los reales, tal que, fíjense bien, ¿cuál es el intervalo? ¿Cómo lo denotaría usted este intervalo que quedó marcado tanto por negro como por azul? Son los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor que 3. X mayor que 3. ¿Sí? Este conjunto que tenemos acá satisface tanto la primera inecuación como la segunda. ¿Qué pasa si yo tomo un número entre -5 y 3? Es decir, entre este intervalo de acá. Si yo tomo un número que esté entre -5 y 3, lo que va a pasar es que ese número solo va a ser solución para una de estas dos. Pero y aquí el contexto es que yo necesito
Yo necesito encontrar el intervalo de dónde sacar números para que estas dos sean verdaderas. Por ejemplo, si yo tomara -1, entonces ese -1 solo sería solución para la primera inecuación, no para la segunda, ¿sí? Si yo tomo un número que haya quedado marcado por la zona azul y por la zona color negro, entonces sí, ese número va a ser solución tanto de la primera como de la segunda. Bien, luego de haber hecho ese pequeño paréntesis, vamos a iniciar aquí con las inecuaciones cuadráticas. Fíjense bien. Voy a compartirle pantalla. En la guía usted ya la puede ver, ¿verdad? En la plataforma, ya se la coloco. Ok, entonces, para la clase 2, nuestra clase se llama desigualdades no lineales. Dentro de las desigualdades no lineales vamos a estudiar como primer preámbulo las desigualdades cuadráticas, ¿sí? Es decir, desigualdades no lineales hay varias. Y el primer tipo que vamos a estudiar son las desigualdades cuadráticas. ¿Cuál es nuestro indicador de logro? Es resolver desigualdades cuadráticas del tipo ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0, o de las que sean ax cuadrado más bx más c menor o igual que 0. Y cualquiera de sus variaciones a través de cuadros de variación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro precálculo. Por favor, ténganlo a la mano y nos vamos a dirigir a la página 83 en el apartado titulado Resolución de desigualdades no lineales. Eso será lo primero que vamos a hacer. Voy a dar unos minutitos en lo que yo borro la pizarra. Voy a cerrar la cámara en lo que usted realiza esa lectura. Repito, página 83 del apartado titulado Resolución de desigualdades no lineales. Así que cierro en este momento la cámara y el micrófono. Realiza la lectura, por favor, y en un momento regreso.
Bueno, yo creo que ya pudimos realizar la lectura. Vamos a ver, yo aquí tengo el libro de texto, por si alguien no encontró la página, pues es esta que se ve ahí. Yo sé que a lo mejor pues puede que le cueste verla, ¿verdad? Y vamos a ver, fíjese bien, cuando tenemos desigualdades cuadráticas, aquí vamos a tener que involucrar mucho, vamos a tener que volvernos otra vez a meter en cuanto a factorizar una expresión. En la página 83, fíjese bien, le sale una pequeña guía, es decir, una serie de pasos que usted puede aplicar cuando vaya a resolver inecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, todo lo que yo vaya a hacer aquí va a ser conforme a esa guía. Yo le voy a ir mencionando. Estamos en el paso 1 de esa guía, estamos ahorita en el paso 2, estamos en el paso 3 y, en fin, estamos en el paso 4 o estamos en el paso 5. No vamos a darle mucha vuelta al asunto, vamos a iniciar de inmediato con el primer ejemplo. Así que inicio, ¿verdad? Bueno. Voy a acomodar más la cámara por este lado y vamos con el ejemplo 1. Ejemplo número 1. Ejemplo 1. Vamos a resolver la inecuación cuadrática, fíjense bien, x al cuadrado menos 5x debe ser menor o igual que menos 6. Vale, fíjense bien, expresiones de esta naturaleza, yo no puedo venir y solo comenzar a hacer, a querer despejar X así, porque sí, no. Tengo que involucrar la factorización o algunos otros artificios para poder llegar a expresar esto como el producto de dos factores. En general, fíjese bien, vamos a recordar lo siguiente. Fíjese bien. Si usted tiene, fíjese bien, este es un pequeño recordatorio. Menos por menos es más. Más multiplicado por más, eso es más. Y sus variaciones, es decir, menos por más o más por menos, pues siempre van a ser negativos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en cuenta esto para resolver estas inecuaciones, ¿verdad? Vamos a tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, el paso 1 de lo que le mencionan ahí en su libro de texto, el paso 1, le habla sobre hacer transposición de términos, ¿sí? Hacer transposición de términos si es necesario. Aquí se lo voy a colocar, transposición de términos. Cuando estamos en inecuaciones cuadráticas, vamos a procurar que siempre el término cuadrático siempre quede positivo, así como cuando lo hacíamos en la resolución de ecuaciones cuadráticas. Entonces, este que está acá, si ya me aparece positivo acá, ya no lo voy a mover, ahí lo voy a dejar. Lo que me conviene mover hacia el otro lado, en este caso va a ser este menos 6. ¿Sí? Este menos 6, voy a hacer la transposición hacia este otro lado. ¿Qué expresión voy a obtener? Voy a obtener algo como lo que sigue. Es decir, x al cuadrado, ¿sí? Menos 5x más 6 debe ser menor o igual que 0. Esta inecuación cuadrática que he obtenido acá es equivalente a esta otra. Es decir, ver en qué intervalo esta inecuación es menor o igual, o qué valores, en qué valores esta expresión es menor o igual que 0, es equivalente a encontrar los intervalos en los que esta expresión es menor o igual que 6. Entonces, listo, ya hice el paso 1, ya transpuse términos. Como hubo necesidad de hacerlo, ya lo hice. Ahora vamos con el paso 2. ¿El paso 2 en qué consiste? El paso 2 consiste en factorizar esta expresión que tenemos en esa parte de ahí. Así que lo voy a colocar aquí. Paso 2. Paso 2. Factorizar. Factorizar. ¿Qué vamos a factorizar?
Vamos a factorizar esa expresión que obtuvimos en el paso 1. ¿Sí? Ok. Factoricemos la expresión x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Cómo puede quedar expresado esto como el producto de factores? Vamos a ver. Recordemos un poco de todo lo que hemos estado hablando en los periodos anteriores. Factoricemos x al cuadrado menos 5x más 6 menor o igual que 6. Abro dos paréntesis, ¿sí? Abro dos paréntesis. Y en este caso, fíjense bien, lo voy a dejar nada más factorizar, ¿sí? Raíz cuadrada de x al cuadrado, x aquí y x acá. Luego, signo, y en el primer signo sería menos. Y signo del segundo signo sería el producto de este menos por este más, y que me generaría un menos. Ahora me pregunto, ¿qué números multiplicados me dan 6? ¿Sí? ¿Qué números multiplicados me dan 6? Y sumados me dan menos 5. ¿Algún voluntario o alguna voluntaria ahí que me quiera ayudar con él? ¿Algún voluntario o voluntaria ahí por el chat? ¿Qué números multiplicados me dan 6 y sumados me dan menos 5? ¿Algún voluntario? 3 y 2, muy bien, exacto, 3 y 2. Entonces, aquí tenemos al 3 y al 2. Aquí, fíjense bien, no le voy a despejar cada uno de los valores de x, no, porque esto me va a servir para generar un cuadro de variación, ¿sí? Voy a generar un cuadro de variación. Ahora vamos a ver. Este paso tal vez puede que sea lo que más, lo nuevo para resolver este tipo de expresiones, que es generar un cuadro de variación. Fíjense bien. Ahí tenía el paso 1, vamos al paso 3 y 4. Paso 3 y 4. Paso 3 y 4. En el paso 3 y 4, fíjense bien, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un esquema, ¿sí? Vamos a hacer un esquema que me va a ayudar a ver en qué intervalo esa expresión es menor o igual que 0. Pero bueno, quizás aquí me he adelantado un poquito, pero igual, aún estamos aquí. Fíjense bien, ¿para qué voy a hacer este cuadro? Me interesa saber los intervalos en la que esta expresión es menor o igual que 0. Es decir, cuando me dicen en qué intervalos eso es menor o igual que 0, me están diciendo en qué intervalos esta expresión es negativa. Es decir, es menor que 0. Que sea negativa o menor que 0 es equivalente. Entonces, lo que se hace, fíjense bien en ese contexto, es que se hace un pequeño cuadrito de variación. Así se le llama a esa estrategia, cuadro de variación. Y vamos a dividir la recta numérica de la siguiente forma. Fíjense bien. Primeramente que nada, hacemos un esquema. Hacemos aquí una recta numérica en la cual vamos a ubicar las raíces de esta inecuación. Pregunta, vamos a ver si se recuerdan de lo que vimos el periodo pasado. ¿Cuál sería la raíz de una de las raíces de esta ecuación? Si fuera una ecuación, ¿cuál sería una raíz? ¿Cuál sería una raíz? A ver. ¿Qué quedamos que eran las raíces? ¿O cuáles son las raíces de estas expresiones? Fíjense bien, si en dado caso todavía no lo alcanza a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igualar a hacer esta expresión y vamos a determinar de aquí las raíces. La primera expresión sería x menos 3 igual a 0 y la otra sería x menos 2 igual a 0. De aquí determinemos las raíces. Una raíz es x igual a 3 positivo y otra raíz sería x igual a 2. ¿Qué vamos a hacer con estas raíces? Aquí es donde
Aquí es donde ya va a cambiar un poco la cuestión con respecto a una ecuación, ¿verdad? Fíjense bien. Estos dos valores, el x igual a 3 y el x igual a 2, los vamos a ubicar en esta recta numérica, ¿sí? Los vamos a ubicar en esta recta numérica y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, aquí tendríamos a 2 y por aquí vamos a poner a 3. ¿Sí? A ver, la primera raíz, que es x igual a 2, la voy a dejar aquí. Y la siguiente raíz, que es x igual a 3, la voy a ubicar aquí. Ahora, fíjense bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar unas pequeñas líneas verticales sobre las raíces, ¿sí? Aquí en x igual 2, aquí voy a trazar una línea vertical. Y lo mismo va a pasar con x igual a 3. Voy a trazar una línea vertical. Ahora bien, como estoy tratando con dos factores, lo que voy a hacer es que voy a hacer dos filas, ¿sí? Dos filas. Una acá y otra acá. Y otra en esta parte de acá. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a complementar, o mejor dicho, vamos a escribir los factores. Fíjense bien. Un factor de esta expresión es x menos 3, entonces ese lo voy a escribir en esta parte de acá, este x menos 3. Y otro factor es x menos 2, y ese lo voy a escribir justamente en esta parte de acá, x menos 2. Luego, en esta última fila, fíjense bien, en esta última fila voy a escribir el producto de estos dos factores, porque al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es saber el signo de esta expresión, es decir, si es dónde va a ser positivo o dónde va a ser negativo. Entonces, esta expresión en sí, al fin y al cabo, es el producto de estos dos factores. Entonces, aquí tendría, fíjense bien, yo pudiera poner x al cuadrado menos 5x más 6, pero en vez de ello voy a colocar el producto de sus factores, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Entonces tendría x menos 3 por x menos 2. Ahora bien, voy a comenzar a utilizar ciertos valores de prueba, ¿sí? Voy a utilizar ciertos valores de prueba. Por aquí este 2 quizás lo voy a mover un poquito más para que me dé el espacio para hacer los valores de prueba. Lo voy a poner un poquito más hacia acá. Ahorita. Bien. Vamos a ubicar ese x igual a 2. Lo voy a ubicar en esta parte de acá. Ahí tal vez con otro color, ¿verdad? Las disculpas del caso. No vi que no me iba a caber ahí. Y aquí voy a hacer una columnita más. Listo. Por ahí ya me alcanza para hacer el análisis perspectivo. Bueno, fíjense bien. Esta es la parte un poco más que necesitamos pensar un poquito más. Bueno, cuando yo coloqué las raíces sobre la recta numérica, porque esta es una recta numérica, si es la recta de los números reales, lo que hice fue, en realidad, dividir la recta numérica en tres porciones. Una de las porciones, fíjense bien, es lo que viene desde menos infinito y termina aquí en 2. Otra recta numérica, otra porción de la recta numérica es lo que va de 2 a 3, ¿sí? En números reales ya sabemos que entre 2 y 3 hay muchos números reales, ¿verdad? Y la otra parte es la que va desde 3 hacia más infinito. O sea que aquí hay tres subintervalos de la recta numérica. Repito, el primero es el que viene desde menos infinito hasta 2. El otro intervalo es el que va desde 2 hasta 3.
Y el otro es el que va desde 3 hacia más infinito. Entonces, aquí la idea es ir viendo cómo se van comportando los factores en cada uno de los intervalos en los que ha sido dividido la recta de números reales. Por ejemplo, si yo tomo, fíjense bien, si yo tomo un número que esté en el intervalo de menos infinito hasta 2, quiero saber cuál es el comportamiento de la expresión x menos 3 en ese intervalo. Hablar del comportamiento, ¿qué quiere decir? Si va a ser negativo o si va a ser positivo en ese subintervalo de números reales. Luego, tomar un valor de prueba que esté entre 2 y 3 y ver qué tipo de signo, si es positivo o si es negativo, la expresión si es positiva o negativa. Entonces vamos a hacer el primer ensayo, fíjense bien. Vamos primero con el factor x menos 3. Ahorita nos vamos a ocupar de este factor. Todo el análisis que vayamos a hacer está en torno en este factor. Fíjense bien. En el primer subintervalo, es decir, en el que va desde menos infinito hasta 2, por favor seleccionen un número que esté en ese intervalo, desde menos infinito hasta 2. Por ahí algún voluntario, algún número que esté entre menos infinito y 2. ¿Cuál podría ser un buen número que esté entre menos infinito y 2? Cualquiera, no importa. Un número que esté entre menos infinito y 2, ¿cuál sería? Menos 6, vale, perfecto, me parece excelente. Menos 6 va a ser mi valor de prueba. Entonces, en menos 6, fíjense bien, como menos 6 es mi valor de prueba, lo voy a escribir aquí con color rojo. Menos 6. Y vamos a ver cómo se comporta la expresión x menos 3. Es decir, voy a cambiar el valor de x, lo voy a cambiar por menos 6. Fíjense bien, imagínense que aquí está en menos 6, menos 3. ¿Qué resultado me da menos 6 menos 3? ¿Qué resultado me da menos 6 menos 3? Al operar aquí, menos 6 menos 3. ¿Qué resultado me da? No, menos 6 menos 3 es menos 9, ¿sí? Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Entonces, no me interesa tanto el 9, me interesa más que todo el signo de ese resultado. En este caso, menos 6 menos 3 es menos 9. Menos 9 es negativo. Por tanto, en el intervalo que va de menos infinito hasta 2, el factor x menos 3 proporciona valores negativos, ¿sí? Ahora bien, la idea es ir completando todo esto. Ahora vamos con el siguiente subintervalo. El siguiente es a ver cómo se comporta x menos 3 en el intervalo que va de 2 a 3. Menciónenme por favor un número real que esté en el intervalo de 2 y de 3. ¿Cuál podría ser un buen número que esté entre 2 y 3? ¿Cuál podría ser un número que esté entre 2 y 3? 2.3, muy bien, 2.3, excelente. Entonces aquí como el 2.3 es lo que hemos elegido, lo voy a escribir acá, 2.3. ¿Sí? Y ahora, este valor que he elegido lo voy a sustituir aquí en esta X. Fíjense bien, 2.3 menos 3, ¿cuánto me da? Repito, este valor que he seleccionado, este valor de prueba, lo voy a sustituir acá. Y voy a decir, 2.3 menos 3, ¿cuánto me da? Menos 0.7, excelente. Ese menos 0.7 es negativo. Entonces, no me interesa tanto el punto 7, me interesa más que todo el signo de esa operación. Entonces, en el intervalo que va de 2 a 3, esta expresión podemos decirlo así, se comporta negativamente. ¿Sí? Se comporta negativamente. O otra forma es que da números negativos. Entonces, le vamos a poner signo menos. ¿Sí? Luego, vamos a analizar la otra parte que va desde 3 hacia más infinito. De 3 hacia más infinito, la misma mecánica. Vamos a tomar un número que esté en el intervalo de 3 hacia más infinito y vamos a hacer el valor de prueba. ¿Cuál podría ser un buen número para probar en el intervalo que va desde 3 hacia más infinito?
12, muy bien, excelente. Entonces, aquí vamos a elegir el valor 12. Excelente, me parecen buenos valores de prueba. 12. Fíjense bien. En este intervalo nosotros hemos elegido el 12. Entonces, operamos 12 menos 3. ¿Cuánto me da? 12 menos 3. 9, muy bien. Ese 9 es positivo. Es positivo. Por tanto, la expresión x menos 3 da valores positivos en el intervalo que va de 3 hacia más infinito. Entonces aquí voy a colocar el signo más. ¿Sí? Ok, entonces ya analicé el comportamiento a través de la recta real del factor x menos 3. Ahora voy a analizar el comportamiento de x menos 2 en torno a la recta de los números reales. ¿Sí? Ya completé el primer factor. Voy con el segundo. Fíjense bien. Voy acá. Vamos a ver. Igual necesito que también los demás pueden participar, ¿verdad? No hay problema, o sea, que ustedes participen. Lo más que puedo decirles es que podemos probar otro valor. Muchas gracias ahí a la señorita Abelar, que está participando activamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el comportamiento de x menos 2 a lo largo de la recta de números reales. No hay problema, no hay ningún problema si elegimos los mismos valores que le dimos al primer factor, no hay ningún problema. Pero si usted quiere elegir otros, tampoco no es pecado, ¿verdad? Fíjense bien, la mecánica sería la siguiente. En el intervalo de menos infinito hasta 2, voy a seleccionar un número. Desde menos infinito hasta 2, un número de ellos. ¿Puedo trabajar con el mismo 6? ¿Con el mismo menos 6? Sí, no hay ningún problema. Puedo trabajar con ese valor y no va a pasar nada. ¿Puedo elegir otro valor? También. Puede elegir otro valor con lo que más se sienta cómodo. Al fin y al cabo, lo que nos interesa no es tanto la magnitud del resultado, sino que nos interesa el signo, ¿sí? Yo voy a utilizar el mismo valor, que es menos 6. Entonces, en este caso, fíjense bien, sería de la siguiente forma. Menos 6, sustituyéndolo acá. Menos 6 menos 2 da como resultado menos 8. No me interesa tanto el 8, me interesa el signo de esa operación. Y en ese caso sería negativo. Entonces quiere decir que en el intervalo de menos infinito hasta 2, este factor x menos 2 produce valores negativos. ¿Sí? Siguiente, vamos a ver. ¿Qué sucede en el intervalo que va desde 2 hasta 3? Aquí podemos seleccionar un número real que nos platique a ver qué valores serán los que estará pasando. ¿Puedo quedarme con este 2.3? Sí, lo puede hacer, no hay ningún problema. En el intervalo que va desde 2 hasta 3, si selecciona 2.3, lo voy a sustituir acá. Entonces sería 2.3 menos 2, ¿y cuánto me da? ¿Cuánto me da 2.3 menos 2? ¿Alguien? Un decimal, ¿verdad? Es bastante sencillo, pero ¿alguien quisiera apoyarme a saber cuánto es lo que da esa operación? 2.3 menos 2 me da exactamente 0.3. Ese 0.3, aunque es un número pequeño, no deja de ser positivo. Entonces podemos concluir que en el intervalo que va de 2 a 3, el factor x menos 2 va a producir o se va a comportar de forma positiva. ¿Sí? Da números positivos. Luego, observe bien, vamos a hacer la siguiente prueba. En el intervalo que va de 3 hacia más infinito, vamos a seleccionar un valor y vamos a ver cómo se comporta el factor x menos 2. ¿Puedo ocupar el mismo 12? Sí lo puedo ocupar. Entonces sería 12 menos 2, eso me da 10, ¿sí? Y ese 10 es positivo. Entonces, el factor x menos 2 se comporta positivo en el intervalo que va de 3 hacia más infinito. Entonces, aquí le vamos a dar más. Más adelante vamos a ver una técnica que me va a permitir deducir esto rápido sin estar probando tanto valor. Pero ahorita todavía es como fundamental, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar con esta expresión de acá? Bueno, con la expresión x menos 3 por x más 2 por x menos 2, recuerden de que si yo multiplico estos dos,
es equivalente a que yo tenga todo este polinomio de acá, ¿sí? Es equivalente, repito, a que yo tenga todo este polinomio de acá. Como de lo que yo obtuve en el paso 2, aquí lo que yo estoy queriendo decir es dónde esta expresión va a ser menor o igual que 0. Menor o igual que 0 es decir, que va a asumir al 0 o números menores que 0. Entonces, para ello, es aquí donde sirve este cuadrito de variación que nos va a permitir ver el comportamiento. Fíjense bien. Como yo lo que quiero saber es qué valor, qué tipo de valor proporciona la expresión x menos 3 por x más 2 en el intervalo que va desde menos infinito hasta 2, ya no voy a tener que probar ningún valor. Simple y sencillamente lo que voy a hacer es multiplicar los signos, ¿sí? De lo que yo registré en los cuadritos de variación. En este caso, para la primera columna sería menos por menos, ¿sí? El producto de estos dos, este menos por este menos, da más. Entonces, puedo concluir que el polinomio x al cuadrado menos 5x más 6 va a proporcionar valores positivos en el intervalo de menos infinito hasta 2. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el otro intervalo, en el que va de 2 a 3? Bueno, para saber qué tipo de valores va a dar ahí el polinomio, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar este signo de acá con este signo de acá, es decir, en la misma columna. Menos por más, aquí va a ser menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el polinomio x al cuadrado menos 5x más 6 da valores negativos en el intervalo que va de 2 a 3. En ese intervalo de números reales, ahí hay valores negativos para y, o perdón, para la expresión. Luego, fíjense bien, ¿qué pasa en el intervalo que va desde 3 hacia más infinito para el polinomio x al cuadrado menos 5x más 6? Repito, aquí usted, en esta última fila, usted no necesita probar valores. Usted se puede arreglar con estos elementos que ya los analizó en el apartado anterior. Entonces usted aquí dice, tengo valores positivos para el factor x menos 3 en el intervalo de 3 hacia más infinito. Y tengo valores positivos para el factor x menos 2 en el intervalo de 3 hacia más infinito. Entonces, puede multiplicar estos dos signos y puede asumir que también en el intervalo que va de 3 hacia más infinito, x al cuadrado menos 5x más 6 también va a ser positivo. O en otras palabras, más por más por más da más. Sería esto de aquí. Ahora bien, aquí ya puedo ir sacando una solución, pero antes de ello necesito que usted recuerde lo siguiente. Fíjese bien, allá del paso número 2. A usted le interesa saber dónde esta expresión es menor o igual que 0. Y aquí el cuadrito de variación le está dando implícitamente esa información. Fíjense bien. Y el cuadro de variación le dice, desde menos infinito hasta 2 no puede ser una solución, porque aquí yo te estoy dando valores positivos. ¿Y te interesa nada más o le interesa? Fíjense bien, ¿dónde da valores menores o iguales que 0? Aquí este más quiere decir que ahí hay valores mayores o iguales que 0. Ahora, el otro intervalo, el que va desde 3 hacia más infinito, tampoco puede ser una solución, porque aquí lo que me está diciendo es que en ese intervalo esta expresión da valores positivos. ¿Cuál es el único intervalo que sí me puede funcionar como solución? ¿Cuál es el único intervalo que sí me puede funcionar como solución? Porque recuerde lo que a mí me interesa son, o es que la expresión produzca valores menores o iguales que 0. ¿Cuál podría ser un intervalo? ¿Cuál podría ser el intervalo de solución? ¿Algún voluntario? Fíjese bien, lo que está pasando entre 2 y 3. En ese intervalo de números reales hay números negativos. Eso es lo que me está diciendo este cuadrito de variación. Y en ese intervalo de números reales hay valores negativos. Entonces, por aquí yo puedo concluir que el conjunto solución de esta inecuación son los números reales, el conjunto solución
o mejor dicho, la solución serían los reales que están entre 2 y 3. ¿Cuántos números reales son los que están entre 2 y 3? Hay una infinidad. Pero fíjense bien, ¿cómo va a ser esta notación? ¿Corchete abierto o corchete cerrado? Fíjense bien. Lo mismo que cuando estábamos tratando con desigualdades lineales. Si me aparece un menor o igual que o un mayor o igual que, entonces los extremos están incluidos. Si aquí me hubiera resultado, si aquí hubiera, desde el principio hubiera estado el ejercicio menor que 0, entonces corchete abierto. Pero el ejercicio de una sola vez me lo plantea como menor o igual que menos 6. Entonces, al hacer procedimientos algebraicos, veo que esta expresión debe ser menor o igual que 0. Con ese menor o igual, pues ya se entiende que los extremos deben estar incluidos. Entonces, el único intervalo en el cual esta expresión va a dar valores negativos es en el intervalo de números reales que va de 2 a 3. Y fíjense bien, por favor contraste esto contra la solución de ese ejemplo que está en la página 84. Revise, por favor, le voy a dar unos minutitos para revisar los procedimientos que se han hecho ahí y va a ver que hemos llegado a las mismas soluciones en lo que yo preparo el siguiente ejemplo. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar cámara un ratito. Permítame, el micrófono voy a cerrar un momento. Ok, bueno, espero que sí hayan contrastado la solución obtenida aquí contra la que le daba su libro de texto. En este momento, dime, Adriana, dime, ¿cuál es tu duda? No sé si puedes encender el micrófono, voy a revisar si no te reactivar sí, ahí está, ya lo puedes activar. No sé si me escribes tu pregunta o si ¿Y por qué se puede activar? Dime. Es que fíjese que me quedó una duda ahí en el último de x-3 y el paréntesis de x-2, o sea, de cómo sacó todos esos de positivo y
o sea, de los signos positivos y el negativo y positivo, o sea, como con qué número, es que ahí sí me quedé. ¿Solo de esa última fila o de lo que está arriba? De la última fila. De la última, vale. Y en síntesis, lo que hago para sacar este positivo que está en azul es multiplicar este negativo por este negativo. Negativo por negativo, positivo. Para sacar este negativo que está en azul, multiplico negativo por positivo, negativo. Para sacar este otro positivo que está en azul, sería positivo por positivo, positivo. No sé si he aclarado tu duda. Sí, profe, ya. Muchas gracias. Va, perfecto. Entonces, voy a presentar a continuación el segundo ejemplo que vamos a abordar en la clase. Así que si pueden irlo anotando en su cuaderno en lo que yo pues procedo, ¿verdad? Vamos a ver, este sería el ejemplo, este ejemplo de acá. Ya se lo voy a marcar aquí con algo. Otro todavía nos falta un poquito para llegar a ese ejemplo. Vale. Este sería el otro ejemplo que vamos a trabajar. Si buscan lo que copia su cuaderno, yo voy a limpiar la pizarra. Ejemplo 2. Ejemplo 2. X al cuadrado es 1,2. Debe ser mayor que 3 por el factor de X más 6. Vamos a ver, dejar de compartir pantalla y listo. Bueno, déjenme acomodar la computadora para poder dar este ejemplo de acá. Bueno, ahí tenemos el ejemplo 2. Queremos saber en qué intervalo de números reales se cumple que x al cuadrado va a ser mayor que el triple de x más 6. Para ello, lo primero que vamos a hacer es transponer todos los términos de este lado al otro extremo. Ojo, recomendación, póngale mucho oído a esto. De preferencia se busca que aquel lado, que el término que contiene al x al cuadrado siempre esté positivo. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, si aquí estuviera negativo, la jugada más atinada sería moverlo al otro extremo. Siempre vamos a procurar que el término que contenga el x al cuadrado o el y o como se llame, siempre que quede positivo, ¿sí? Nunca lo vamos a hacer así negativo porque de repente nos van a salir cosas mero extrañas por ahí. Entonces, según el paso 1 que se debe seguir, permítanme un momentito, según el paso 1 de su libro de texto, el paso 1 me invita a que todos los términos pasarlos a un solo lado. Pero aquí primero debería de llevar a cabo esta multiplicación y eso lo voy a hacer aquí. Fíjense, x al cuadrado es mayor que 3x más 3 por 6, 6 por 3, 18. ¿Sí? Luego, para poder transponer todo al otro lado, pues debo mover estos términos, ¿verdad? Me quedaría más o menos así. X al cuadrado menos 3x, ¿sí? Menos 18. Y esto sí, mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque recuerde que cuando usted movió todos estos términos a este lado quedó vacío, ¿sí? Bueno,
Listo, ya hice el paso 1 que era transposición de términos. A veces este paso se hace, a veces no. Transposición de términos. Ok. Paso 1, listo. Ya estuvo, ya lo llevamos a cabo. El siguiente paso sería ver si esta expresión se puede factorizar, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Paso 1. Y aquí vamos a ponerle el espacio para el paso 2, que sería factorizar. Permítanme, paso 2, ¿verdad? Paso 2 sería factorizar. ¿Qué es lo que voy a factorizar? Voy a tratar de factorizar esta expresión que obtuve en este apartado de acá. Esto es lo que yo voy a intentar factorizar. Entonces, procedamos de la siguiente forma. Vamos a ver, voy a escribir el polinomio, que sería x al cuadrado menos 3x menos 18. Por un momentito lo voy a dejar igualado a 0, nada más para sacar las raíces. Porque recuerde que las raíces las voy a ubicar en una recta numérica. Entonces, solo por un momentito lo voy a dejar igualado a 0. No va a ser por mucho. Ok. Entonces, abrimos dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis igualados a 0. ¿Está? X al cuadrado, bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x acá, x acá. Menos, y menos por menos, más. Entonces, ¿cómo es la pregunta? ¿O cómo son las preguntas? ¿Qué números multiplicados me dan 18 y restados me dan 3? ¿Me ayudan con esos números, por favor? Profe, dice, ahora subirá la clase. Sí, ahora la voy a subir. Ahora la voy a subir, Rebeca. Sí. ¿Qué números multiplicados me dan 18 y restados me dan 3? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? 6 y 3. Ok, vamos a ver. 6 por 3 es 18 y menos 6 más 3, en efecto, es menos 3. Entonces, aquí tenemos, miren, 6 y 3. Vamos a igualar cada factor a 0 y de aquí voy a deducir que una raíz es x igual a 6 y la otra sería x igual a menos 3. ¿Qué voy a hacer con estas raíces? Bueno, aquí hay que tener claro que aquí ya no estoy en una ecuación cuadrática, sino que aquí estoy en una inecuación. Por tanto, yo no puedo venir y asumir que estos valores algunas veces son parte de la solución, algunas otras veces no. Lo correcto es, fíjense bien, lo correcto es tomar esos valores y ubicarlos en una recta numérica. ¿Cómo así? Hoy voy a cambiar la forma de hacer el cuadro de variación, porque ya vi que en el paso anterior me quedó un tanto feliz. Así que voy a poner aquí paso 3 y 4. Paso 3 y 4. Paso 3 y 4. Ya de una sola vez, para rematar dos pájaros de un solo tiro. Paso 3 y 4. El paso 3 y 4 consiste en hacer el cuadro de variación. Y le voy a colocar, paso 3 y 4 es cuadro de variación. Cuadro de variación. ¿Ok? Bueno, para hacer el cuadro de variación, yo lo voy a trabajar así. Mire, lo voy a trabajar un poquito diferente que hace un ejemplo. ¿Ok? Lo voy a trabajar aquí. Luego voy a hacer por aquí una de estas. Luego aquí otra de estas. Y otra de estas. Profe, ¿cómo sabe cuántas filas va a ocupar y cuántas columnas va a ocupar? Bueno, cuando son ecuaciones cuadráticas, cuando son inecuaciones cuadráticas, por lo general se ocupan 3. ¿Y de dónde se deduce eso? Bueno,
Como una fila la ocupa usted para ver cómo varía este factor. La otra fila usted la ocupa para ver cómo va a variar este otro factor. Y una tercera usted la va a utilizar para verificar cómo varía el producto de esos dos factores. Entonces, desde ese punto de vista, usted ocupa 3. Si por ahí tuviera usted un polinomio cúbico y se le componen 3 factores, usted necesitaría ocupar 4 filas. 3 para ver cómo es el comportamiento de cada factor en el subintervalo de números reales, y la última para ver cómo se comporta en el producto de todos ellos. Más o menos esa es la idea, ¿verdad? Y aquí está, primer factor, segundo factor, y aquí el producto de los factores. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar el primer factor. El primer factor para mí va a ser x menos 6. Este primer factor lo voy a ubicar aquí. X menos 6. El otro factor es x más 3. Entonces, se lo voy a ubicar en esta parte de acá. ¿Sí? Luego, fíjense bien, la tercera fila para que la voy a ocupar. Como yo lo que necesito saber es cómo está variando la expresión x al cuadrado menos 3x menos 18, no la voy a colocar toda esa expresión aquí, no. Yo voy a colocar sus factores porque me va a ser más fácil de analizar los signos. Entonces, el producto de estos factores me va a facilitar aún más la vida. Es decir, x menos 6 multiplicado por x más 3. ¿Sí? Luego, ¿cómo voy a hacer para ubicar estas raíces? Vaya, fíjense bien. Comience con la más pequeña. La primera raíz es x igual a menos 3. Entonces, esa ubíquela más o menos por aquí. Menos 3. La voy a ubicar aquí. ¿Sí? Y la siguiente es x igual a 6. Esa por ser la raíz más grande, pues ubíquela adelante del menos 3. Y por aquí le ha quedado dividida la recta numérica en 3 porciones. La primera es la que viene desde el menos infinito hasta 3. ¿Sí? La siguiente es la que va desde menos 3 hasta 6. Y la siguiente porción de esta recta numérica es lo que va desde 6 hacia más infinito. O sea, 2 puntos en una recta provocan 3 subdivisiones, o 3 subsegmentos, ¿verdad? Luego, cuando ya ubico eso, fíjense bien, cuando ya ubico las raíces, cabal, donde están las raíces, ahí va a trazar las líneas verticales. Aquí y acá. ¿Sí? Listo. Ahora bien, le voy a dar una estrategia para llenar rápido ese cuadro de variación, porque al fin y al cabo, lo que nos interesa es tener cierta agilidad con unos procesos, ¿verdad? Fíjense bien lo que le voy a comentar aquí abajo. Cuando yo tengo un factor de la forma x menos a, como por ejemplo x menos 6, podría ser un buen ejemplo. Si yo tengo un factor de la forma x menos a, ese factor se hace 0 justamente en a. ¿Sí? Aquí se va a hacer 0 justamente en a. Pero delante de a, todo va a ser positivo. Y atrás de a, todo va a ser negativo. Caso contrario, fíjense bien, cuando yo tengo un factor de la forma a menos x, porque de repente sale, se hace 0 ese factor justamente en a. Pero aquí sucede lo contrario. Va a ser negativo delante de a. Y va a ser positivo atrás de a. Entonces, fíjense bien. Este factor x menos 6, según lo que acabamos de aprender, ¿dónde se tendría que hacer 0? ¿Algún voluntario? Este factor x menos 6, ¿dónde se hace 0? ¿Algún voluntario? Repito, ese x menos 6, ¿dónde se hace 0? Recuerden la regla. Si el factor es de la forma x menos a, entonces se hace 0 justamente en a. ¿Sí? Y adelante de a
todo es positivo y atrás de A todo es negativo. Entonces le pregunto, este factor x menos 6, ¿dónde se hace 0 para usted? No tenga miedo a equivocarse, diga un número cualquiera. O si conoce la respuesta, pues también diga la verdad. ¿Dónde se hará 0 este factor x menos 6? Atrás de menos 3. Va, casi, Adriana, casi. Va, fíjense bien. Ahí es donde viene la regla de estas pequeñas reglas prácticas que uno de repente es bueno conocerlas. Va. Fíjense bien. Este factor x menos 6 se hace 0 justamente en 6. ¿Sí? Se hace 0 justamente en 6. Entonces, aquí ocurre un 0. Miren, aquí ocurre un 0. Aquí ocurre un 0. Lo voy a dejar así, así. Y fíjense bien, voy a aplicar la regla. Como aquí se hizo 0, entonces delante del 0 todo va a ser positivo. ¿Qué es lo que está delante del 0? Es esta parte de aquí. Entonces aquí se va a hacer 0. ¿Y qué pasa atrás de este número? ¿Qué pasa atrás de este número? Atrás de este x igual a 6, este factor x menos 6 se va a hacer todo negativo. ¿Sí? Corroboremos a ver si es cierto. Escoja un valor que esté entre menos infinito y menos 3. Por ejemplo, a mí se me ocurre tomar aquí el menos 4. Si usted toma el menos 4 y usted dice menos 4 menos 6, ¿cómo será? Menos 4 menos 6 sigue siendo negativo, ¿sí? Menos 4 menos 6 es menos 10, entonces el resultado es negativo. Ven, ¿sí? Ahora veamos este otro intervalo, el que va desde menos 3 a 6. Escojamos un número cualquiera que esté entre menos 3 y 6. Por ejemplo, 5. Fíjense bien, 5. 5 menos 6 es menos 1. De ese menos 1 no solo me interesa el negativo. Entonces, cabal, pegó la regla. Ahora bien, escojamos un número que esté adelante de 6. Por ejemplo, 10. 10 menos 6 es 4. Ese 4 es positivo. Entonces aquí cabal pega la regla. Veamos qué pasa con el otro factor, con el x más 3. ¿Dónde se hace 0 este factor x más 3? ¿Dónde se hace 0? ¿Dónde se hace 0? ¿Algún voluntario? ¿Dónde se hace 0 este factor x más 3? ¿En qué número real se hace 0? ¿Algún voluntario? En 3, concretamente en menos 3, ¿sí? En menos 3 se hace 0. Recuerda, aquí yo dije x menos a, pero en realidad este a proviene de despejar ese valor. Entonces, este factor x más 3 se hace 0 justamente en menos 3. Entonces, aquí se hace 0. ¿Okay? Por regla, ¿qué sucede adelante de este valor? ¿Qué sucede adelante de este valor? Adelante de ese valor, todo va a ser positivo, ¿sí? Adelante de este 3, para este factor, todo va a ser positivo. Positivo acá, positivo acá. Y atrás de ese valor, ¿qué va a pasar? Todo va a ser negativo. Veamos a ver si es cierto, si nos pega la regla. Escojamos un número que esté en el intervalo desde menos infinito hasta menos 3. Por ejemplo, menos 4 de nuevo. Menos 4 más 3 es menos 1. Entonces, en efecto, de ese menos 1 solo me interesará el signo que es justamente nos pega con este valor. Siguiente, escojamos un número en el intervalo de menos 3 a 6. ¿Qué número podría ser? ¿Qué número podría ser? En el intervalo de menos 3 a 6. Puede ser, por ejemplo, 4 positivo. 4 más 3 es 7. Y en efecto, el 7 es positivo. ¿Sí? Me pega. Justamente pegó con la regla. Luego, escojamos un número que esté en el intervalo de 6 hacia más infinito. Puede ser un número entero. Por ejemplo, 8. 8 más 3, ¿cuánto sería? Serían 11, ¿verdad? Y 11 es precisamente positivo. Entonces la regla pega, fíjense bien. Justamente x menos 6 se hace 0 justamente en 6. Y x más 3 se hace 0 justamente en menos 3. De ahí usted aplica la regla.
Si aquí se hizo 0, todo lo que está delante de ello va a ser positivo y todo lo que está atrás va a ser negativo. Si está de la forma x menos a. Si está de la forma a menos x, entonces sucede lo contrario, ¿verdad? Bueno, ahora para determinar el signo que tiene el producto de los factores, yo ya no necesito escoger números acá ni hacer esto. Simple y sencillamente voy a multiplicar los resultados en cada uno de los factores. Por ejemplo, fíjense bien, si yo quiero determinar qué signo va a suceder aquí, lo que hago es que multiplico este menos por este menos y ¿qué voy a obtener? ¿Algún voluntario? Vamos a ver. Ah, muy bien. ¿Qué voy a obtener con el producto de menos por menos? Para saber cómo es el signo de esta expresión aquí. Ajá, más. Muy bien. Entonces, perfecto. Aquí tengo más. Vamos con el siguiente. Para saber cómo se comporta en este intervalo, esta expresión, solo voy a multiplicar, fíjense bien, menos por más, ¿cuánto es? Es negativo, muy bien, sería menos. Ahora, en el otro intervalo, en el que va de 6 hacia más infinito, ¿cómo se comportará esta expresión? Tenemos más por más, resultado aquí va a ser positivo, ¿sí? Entonces, ya sé cómo se comporta en cada intervalo de los números reales, ya sé cómo se comporta esta expresión. Entonces, ahora lo que me interesa es volver a echarle un vistazo al problema equivalente que generamos. Fíjense bien. A mí desde un principio lo que me proponían era que yo dijera en qué intervalos x al cuadrado iba a ser mayor que 3 por x más 6. Pero una forma equivalente de que me estén preguntando eso es que yo diga en qué intervalo la expresión x al cuadrado menos 3x menos 18 es mayor que 0. Entonces, donde esta expresión sea positiva, porque aquí me dice donde sea mayor que 0, entonces va a ser equivalente a que yo esté respondiendo a esto de acá. Pregunto, tal vez si puede abrir el micrófono o si lo puede escribir ahí en chat. ¿Qué información me da este cuadro a mí? ¿En qué intervalo de números reales o en qué intervalos de números reales se da que esta expresión es mayor que 0? Recuerden que multiplicar estos dos números es como que me lleve, estas dos expresiones es como que me lleve a esto. ¿En qué intervalo de números reales se cumple que x al cuadrado menos 3x menos 18 es mayor que 0? ¿Algún voluntario? ¿En qué intervalo se cumple? Fíjense bien, como me están hablando de mayor que 0, me están hablando aquí de mayor que 0, voy a usar la regla. Como me están hablando aquí de mayor que 0, eso es equivalente a que me estén diciendo los positivos. Y eso lo veo aquí en mi cuadro de variación en la última fila. Por ejemplo, fíjense bien, en el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3, al final yo concluyo que en todo ese intervalo la expresión es positiva. Entonces, esto, desde menos infinito hasta menos 3, es una solución, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el intervalo que va desde menos 3 hasta 6? ¿Será que es parte de la solución o no es parte de la solución? Dice que tiene que ser mayor que 0 y aquí lo que me está dando a entender es que aquí producen valores negativos. Entonces, ¿es parte de la solución o no es parte de la solución ese intervalo? ¿Es parte de la solución o no? El que va desde menos 3 hasta 6. ¿Sí o no? Bueno, fíjense bien. Me está diciendo que desde menos 3 a 6 hay valores negativos para esta expresión. Entonces, no puede ser parte de la solución. Pero, ¿qué sucede en el intervalo que va desde 6 hacia más infinito? Aquí en la última fila del cuadro de variación, me dice que se dan valores positivos. Entonces, él es otro conjunto solución. Es otra parte de la solución. Entonces, podemos concluir que esta inecuación cuadrática tiene dos intervalos de solución. Fíjense bien.
La primera parte, fíjense bien, la primera solución es lo que viene desde menos infinito hasta menos 3, porque ahí es mayor que 0. Solución le voy a poner acá. No sé si alcanzarán a ver ahí. Aquí, por aquí, aquí. Yo creería que por ahí. Ok, solución. Solución. Vamos a ver. Lo que viene desde menos infinito hasta menos 3 hace positiva la expresión. Y justamente lo que ando buscando. Entonces, sería desde menos infinito hasta 3. Corchete abierto en los infinitos. Recuerden esa regla. Ahora bien, en 3, corchete abierto o corchete cerrado. Fíjense bien. Como la desigualdad me habla de mayor que 0, no me habla de mayor o igual que 0, entonces aquí también iría corchete abierto. ¿Sí? Si me hablara de mayor o igual que 0, ok, corchete cerrado. Pero como me habla de mayor que 0, corchete abierto. Entonces, ese es uno, ese es uno. ¿Cómo hago para incluir en otro? En conjuntos, fíjense bien, o mejor dicho, en intervalos, yo no puedo usar el signo más para decir que hay otro. Es decir, yo no puedo venir más este otro intervalo, no. Lo que se hace es que se ocupa un signo que se llama unido. Unido, y es una U, ¿sí? Es decir, un intervalo unido a otro intervalo. No puedo decir este intervalo más este otro intervalo. No lo puedo decir, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el otro intervalo que forma parte de la solución? Si me doy cuenta que hay un más, entonces el otro sería desde 6 hacia más infinito. Entonces lo voy a escribir acá. De 6 hacia más infinito. En 6, corchete abierto o corchete cerrado. Como me están hablando de mayor que 0, entonces ahí corchete abierto. Y en los infinitos, recuerden que los infinitos nunca se cierran. Y listo, aquí ya tengo mi conjunto solución para mi inecuación cuadrática. Bien, me voy a quedar con esos dos ejemplos. Justamente ya falta nada más un minuto, ¿verdad? Voy a pausar en este momento la grabación